Profesor, buenas tardes. Soy Dayana Bazán del Grupo 7. Mi tema es repercusiones de la política monetaria de la Unión Europea en la balanza comercial peruana, usando el paper a réplica del país de Colombia, ¿no? En este caso lo hicimos del Perú. Usted nos hizo algunas preguntas que me gustaría responderlas. Mm, Quisiera poder absolverlas y bueno, nos consultó sobre los resultados del paper a réplica, sí lo tenemos y vamos a hacer una comparación con los análisis, ¿no? Para el área de VAR, que es la parte que se tocó, ¿no? En la exposición. Por ejemplo, los resultados del paper a réplica en el test de Dickey Fuller fue la primera prueba que realizó eh, Cristian David Parra Useche y Juan Felipe Jaramillo Viva para las repercusiones de la política monetaria de la Unión Europea en la balanza comercial. Hizo esta serie de estacionarias, ¿no? Para tener la veracidad de que el modelo es adecuado en su estimación. Primero se debe observar si las variables son o no son estacionarias. Esto gracias al, como ya mencioné, el test de Dickey-Fuller para cada una de las variables. Bueno, los resultados los podemos observar en esta gráfica. Existe evidencia estadística que permite concluir que con un nivel de significancia menor al 0.05%, la diferencia en la balanza comercial Colombia con la Unión Europea deflactada con el IPC es estacionaria, ya que 0.0 es claramente menor al 0.05%. Por otro lado, se tiene el test de Dickey-Fuller en el tipo de cambio del euro al peso. Podemos ver que también es buena, es menor al 0.05%. Entonces concluimos que la diferencia del tipo de cambio del euro al dólar es estacionaria. Por lo que se rechaza claramente la hipótesis nula que afirmaba que esta serie tenía raíz unitaria que permite establecer que la diferencia de la balanza comercial pues es estacionaria. Luego tenemos el test de Dickey Fuller en el M1, en este caso utilizaron el M1. Existe evidencia estadística que permite concluir que con un nivel de significancia menor al 0.05%, en este caso claramente es menor al 0.05%, por lo que se rechaza la hipótesis nula que afirmaba que esta serie tenía raíz unitaria, la que permite establecer que la diferencia de la balanza comercial es estacionaria. Por ello, el autor no realizó el test de Dickey-Fuller en primeras diferencias, pero en nuestro caso no obtuvimos resultados similares. Por ejemplo, el M3, el que vendría siendo el agregado monetario, en este punto es mayor, ¿no? O sea, es mayor al 0.5%. Entonces, en este caso, no se rechaza la hipótesis nula, que afirmaba que la serie tenía raíz unitaria, lo que permite darnos a entender, ¿no? Que la diferencia de la balanza comercial, en este caso, en el Perú, no es estacionaria. Es estacionaria. Estamos hablando de la balanza comercial peruana, ¿no? Sin embargo, se va a aplicar el test de Dickey-Fuller en primeras diferencias a fin de mejorar el modelo. Con las otras variables no tenemos problema, tenemos una buena significancia menor al 0.5%. Por ello, realizamos el test de Dickey-Fuller en primeras diferencias. Bueno, al realizar el test de Dickey-Fuller en primeras diferencias, existe evidencia estadística en este caso nos salió menor al 5%, por lo cual ahora sí rechazamos la hipótesis nula que afirmaba que la serie tenía raíces unitarias, lo que permite establecer que la diferencia de la balanza comercial es claramente estacionaria. Eso va a ser sumamente necesario para poder correr el modelo de VAR. Antes de correr el modelo de VAR, lo que aplicó el autor, en este caso sus rezagos de su modelo de VAR fueron 6. El LR, el Final Prediction Error y el Akaike le recomendó los 6 rezagos. Sin embargo, no todos. Schwartz en este caso recomienda 2 rezagos y Hannah Quinn también 2 rezagos. Nosotros realizamos la misma prueba de rezagos. En nuestro caso nos salió que 3 eran óptimos, pero de igual manera que el pasado modelo, Schwartz nos vuelve a
recomendar, ¿no?, que 2 rezagos serían los adecuados. Bueno, Luego recordemos que con esta función de rezago se confirma que las variables están determinadas, ¿no?, con una función de cada una de ellas, en primer lugar por los valores rezagados o pasados que han pasado, que ha presentado las variables, ¿no?, pero también lo que presenta la otra variable en las mismas condiciones y que aporta a su significancia, que es lo que siempre se busca. Con esto demostramos que los valores sí están relacionados con sus precedentes y que con ellos se sientan bases para el estado actual de la variable. Esto según Arias y Torres en el año 2004. En nuestro caso no lo corrimos con C y lo hicimos. Luego el autor genera el modelo que vendría siendo el M3 de Europa, la balanza comercial peruana y el tipo de cambio del euro al dólar. La balanza comercial viene siendo la diferencia del saldo, ¿ok? Ya, procedemos con el autor, realizó luego su prueba pues de ruido blanco. Un ruido blanco es un caso simple de los procesos estocásticos, donde los valores son independientes, están idénticamente distribuidos a lo largo de un factor importante que es el tiempo, ¿no?, con media cero igual varianza. Las condiciones de ruido blanco son aquellas que nos permiten observar la veracidad que tiene el modelo econométrico. Son 3 pilares sumamente importantes que si se cumplen evidencia que el modelo es óptimo, ¿no? Los 3 pilares son la no autocorrelación, la normalidad y la homoscedasticidad. Como podemos observar, en el caso del autor, ¿no?, corrió la balanza comercial colombiana, el tipo de cambio del euro al dólar, el agregado monetario M1. Bueno, en esta tabla, podemos identificar que las variables cumplen con el ruido blanco, es decir, son independientes y se distribuyen libremente a lo largo del tiempo. Es una evidencia de lo que ya se ha dicho, ¿no?, que en la tabla ningún rezago se sale de los límites establecidos para el modelo, su límite viene siendo 2, ¿no? Pero en nuestro caso también realizamos la prueba de ruido blanco para nuestro caso peruano, ¿no? En este caso podemos observar que si bien las variables cumplen con el ruido blanco, a diferencia del modelo del autor, de los autores, ¿no?, de Cristian David Parra Useche y Juan Felipe Jaramillo Viva, en nuestro caso hay sí cumplen con el ruido blanco y sí son independientes, ¿no?, se mueven a través del tiempo, pero tenemos 2 excepciones, uno en el caso de correlación de la balanza comercial del Perú, contra ella misma, donde superó su límite de 1 y tuvo un pico de 4. Y de igual manera, en el caso del M3, con el M3, donde igual superó su límite de 1, tuvo un pico de 4, igual en el rezago, en el periodo 12. Luego el autor realiza la prueba pues, de autocorrelación, ¿no? Bueno, a partir de este test realizado existe evidencia estadística que permite concluir que con un nivel de significancia menor al 0.5%, en este caso supera, ¿no?, lo que no rechaza la hipótesis nula. Supera en muchos parámetros al 0.5%. Como podemos observar en nuestro modelo de autocorrelación, que es para detectar si el modelo estimado presenta no correlación serial, se utiliza el LM-test, que plantea como hipótesis nula que no hay autocorrelación para cada uno de los rezagos establecidos, ¿no? A partir de ese test existe evidencia estadística que permite concluir, ¿no? No rechazamos la hipótesis nula, no existe autocorrelación. Luego el autor realiza la prueba de normalidad en el modelo de Barr. En este caso existe evidencia estadística, ¿no?, que es menor, que en este caso nuestra evidencia estadística es 0.0. La prueba es menor al 0.05%, por lo que se rechaza la hipótesis nula que establecía la normalidad multivariada. Esto se debe a las distribuciones leptocúrticas y asimétricas que presentan los errores 1 y 3, ¿no?, que afectan la validez de las pruebas realizadas en esta estimación del modelo, y en nuestro caso se da algo similar. Presentamos una significancia menor al 0.05%, pero con excepción, ¿no?, del número 2, del error 2 que es superior. Eso se debe, bueno,
Bueno, entonces podemos decir que se rechaza la hipótesis nula que establecía normalidad multivariada. Esto se debe a las distribuciones leptocúrticas, de igual manera y asimétricas, que presentan los errores 1 y 3 igual que el pasado, que el modelo, ¿no? de estos dos autores. Ya, entonces afectan la validez de las pruebas realizadas en la estimación del modelo. Luego el autor realiza la prueba de heterocedasticidad. Esta prueba nos permite saber si existe o no homocedasticidad en los errores de los modelos estimados, es decir, si los errores tienen varianza constante. Eh, bueno, eh, bueno, realiza su prueba, la heterocedasticidad. En este caso existe evidencia estadística que permite, ¿no? concluir, no perdón, se rechaza la hipótesis nula que establece que los errores presentan problemas de homocedasticidad, por lo que se encuentra que su varianza no es constante. En cambio, en nuestro caso, presenta presenta problemas de homocedasticidad, ¿no? Por lo que se encuentra que su varianza no es constante de igual forma. Nos salió un resultado muy parecido, sino que en nuestro caso salió 0.0 y en el caso pues de David Parra y Felipe Jaramillo nos salía que era 0.248. Ya, luego hicieron la prueba de estabilidad. Bueno, la prueba de estabilidad, ¿no? La tabla, una gráfica, ¿no? Que literal, o sea, para confirmar que cumplen la condición, ¿no? Del modelo, que sean menores a uno. En el caso, por ejemplo, de los autores, sí nos refleja estabilidad. Podemos ver que el modelo VAR estimado con las diferencias son estables debido a que todos sus módulos son menores a uno. Y luego, en nuestro caso, nos sale igual. Son menores a uno y los puntos se mantienen dentro del gráfico circular y unitario, ¿no? O sea, por ahí que se quiere salir, pero se mantiene. Luego tenemos la función de impulso-respuesta. El autor no realiza la función de impulso-respuesta y obtiene eh, resultados bastante importantes. Por ejemplo, en el caso del autor, dice que la variación de la balanza comercial con el tipo de cambio del euro al dólar es muy volátil. Y aunque termina con un comportamiento regular, es difícil analizar en qué sentido tiene una diferencia mayor. Vamos a ver en nuestros resultados que va a salir algo similar, pero no es muy parecido. Se observa que a partir del octavo mes se vuelve constante a cero, demostrando la incidencia en este, mientras la variación del tipo de cambio con la balanza comercial es negativa en el mes del medio cuando tiene un declive no negativo, pero a lo largo de los meses, porque el autor hizo su condición impulso-respuesta en meses, cuando se observa la varianza con el agregado monetario, ven un comportamiento similar, ya que es el mismo mes en el declive. Mientras la variación del agregado monetario con la balanza comercial es más inestable, ¿no? Quiere decir que afecta más en esta dirección. Bueno, en nuestros resultados pudimos obtener parecidos, no iguales. Por ejemplo, en el caso de la variación de la balanza comercial con el tipo de cambio del euro al dólar, tiene un comportamiento regular, a diferencia del otro que tenía un comportamiento bastante inestable. Se observa que a partir del 2006 se mantiene a cero, ¿no? Por otro lado, cuando se observa la varianza con el agregado monetario, se observa que a partir del 2006 al 2010 se mantiene también en cero, teniendo una elevación a uno, ¿no? Por el año 2012, 2013, que se debía al acuerdo comercial que mencioné. Por otro lado, el agregado monetario es más inestable, ¿no? Se mantiene constante en cero, no es muy bueno. Y cómo se llama, y la variación del tipo de cambio con la balanza comercial también peor, una negativa en el año 2004, un declive total, negativo total, ¿no? Y vemos un comportamiento similar con la varianza con el agregado monetario. Sin embargo, presenta como un declive, ¿no? Desde el año 2002. Incluso podríamos afirmar que la caída viene desde el año 2000. A diferencia del otro, ¿no? No había tantos ceros, por ahí tenía comportamientos inestables en el caso de Colombia, pero se mantenía por ahí, ¿no? Dentro de sus parámetros. Yo creo que el del Perú es un poco más estable, pero sin embargo las negativas nunca son buenas. En este caso vamos a verlo en los resultados. Por ejemplo, en los resultados de los autores nos indican que nos indican sobre la tasa de interés, han pensado en reducirla, ¿no? Y han hecho cambios en su política monetaria, pero no tienen los resultados esperados. A pesar de todos los acuerdos comerciales que se hizo en el 2013, no hubo una mejora significativa, porque ellos igual, Colombia con la Unión Europea, también tienen un acuerdo, ¿no?
Bueno, los objetivos que perseguían la entidad monetaria están muy lejos todavía. La tasa de interés no, ya no es una opción porque, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Que los bancos de cada país les resulta cada vez más cómodo pedir dinero prestado y eso repercute en el crédito que ponen a disposición del público, ¿no? Pues ese interés cero se verá reflejado en el mercado, con una tasa cercana a dicho valor, ¿no? Cero. Sucede algo similar en Perú, también tenemos esa tendencia al cero, a mantenerse ahí. También podemos indicar que los bancos de nuestro país también les resulta muy cómodo no pedir prestado y va a repercutir en los créditos que ponen a disposición del público. En el paper a réplica, el BCE, ¿no? Como tiene que descartar la tasa de interés, ¿no? La relación entre Colombia y la Unión Europea a lo largo de los 9 años de análisis que realizó el autor no se puede marcar en un concepto de estabilidad, ya que mes a mes presentan cambios, ¿no? Cambios totales en los resultados de la balanza comercial colombiana, ¿no? Pero en nuestro caso también es bastante inestable, pero tiende a quedarse en cero, o sea, no ha habido muchos cambios. Se puede decir que tiene un concepto malo de estabilidad, ya que mes a mes se presentan cambios en los resultados de la balanza comercial, pero no es un cambio abrupto, un cambio que tú digas, ¿no? Funciona, esta balanza comercial en ese escenario funciona como el reflejo de la interacción comercial entre las dos economías, ¿no? Estas dos economías se necesitan mutuamente, tienen muchos acuerdos y tienen mucha relación comercial en las exportaciones y las exportaciones, pero como pudimos ver, la tasa de cambio está afectando mucho, ¿no? Gracias, profesor. Esas serían nuestras conclusiones.